Carlos Martín Ballester es una voz autorizada, un investigador autodidacta con un conocimiento amplio y profundo del flamenco y además un artesano de la memoria del flamenco. Un coleccionista que cuida de un importantísimo patrimonio sonoro, joyas de un extraordinario valor, miles de discos, cientos de cilindros de fonógrafo en una colección que constituye un pequeño museo de la tecnología y del flamenco. La historia del flamenco es también la historia de la tecnología que ha permitido a esas voces llegar a tantos y tantos rincones del mundo, a tantos hogares, y como os decía, ahora se abre un nuevo tiempo de nuevas conquistas, porque precisamente la digitalización es una gran oportunidad para llegar más lejos y cada vez a más aficionados. Jerez está apostando por esta digitalización de la cultura como un motor de consolidación y de expansión de nuestra industria cultural. Vamos a proyectarnos con más fuerza, con todo el poder de la innovación y valiéndonos de estos centros de difusión, como va a ser el Museo Flamenco de Andalucía, que de la mano Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Jerez vamos a poner en marcha, también el Museo de Lola Flores, el Centro Cultural de Lola, entornos para seguir invitando a vivir el flamenco y explorar nuevas fórmulas que favorezcan su conocimiento y su disfrute. Bueno, del disco de pizarra, pasando por el casete, ahora estamos en las plataformas digitales. Y no sabemos si en el futuro, quizás mediante hologramas y sonidos envolventes, la experiencia del flamenco va a seguir evolucionando. Pero sobre todo sin perder este tiempo ni un ápice de su magia, de lo revulsivo que supone para nosotros el flamenco. Hoy Carlos, estoy segura, nos va a hablar con ese amor que ha demostrado a lo largo de más de 20 años de trabajo incansable, de aprendizaje, de vivencia, de amor al flamenco, de mirar, de escuchar, de aprender y de buscar. Buscar para luego compartir, porque si se busca y no lo quedamos solo nosotros, eso nos genera sensaciones, nos genera generosidad. Y yo creo que con esa generosidad ha demostrado el ofrecimiento de que en este día hoy va a poner todo su conocimiento a la exposición vuestra, a la exposición de todo Jerez. Un manifiesto a la altura de una conmemoración como puede ser los 10 años. Muchas gracias a todos los que nos acompañáis, gracias al Gobierno, a la Corporación Municipal, a otras personas que antes han estado en esta tribuna en la misma fecha y bueno, a todo el sector, el mundo del flamenco, de la cultura que hoy nos acompaña. Carlos, tienes la palabra. Bueno, no sé si podré estar con la mascarilla, porque si no tanto, aunque procuro no extenderme más allá de lo necesario, pero bueno. Bueno, lo primero agradecer, por supuesto, la hospitalidad de la ciudad de Jerez, alcaldesa, ilustrísima alcaldesa Mamen Sánchez, por supuesto Francisco Camas, como teniente de alcalde y delegado de Cultura, Luis Pérez, por supuesto, y bueno, todos los amigos que me acompañan hoy. He titulado mi intervención Flamenco, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, entre interrogaciones, una oportunidad perdida. Lo primero quiero agradecer, como digo, a la ciudad de Jerez, a la que tanto cariño le tengo, y luego quiero hacer algunos recuerdos especiales antes de comenzar. En primer lugar, a Alfredo Benítez. Yo creo que para todos nosotros fue un palo enorme su reciente fallecimiento y bueno, me parece muy acertado esa distinción que ya venía de antes. Por otro lado, quiero también mandar un recuerdo cariñoso a José María Castaño y bueno, desde la humildad de mi posición apelo, invito de alguna manera a que se pueda reconducir esa situación, porque es una pena que un programa como el suyo deje de estar en antena, ¿no?
También quiero tener un recuerdo muy, muy especial a Manuel Morao, que está luchando contra este maldito COVID, pero que parece ser que está en muy buenas manos y digamos, en vías de una pronta recuperación. Y por último, quiero tener un recuerdo muy especial hacia Curro Ríos, un íntimo amigo mío, prácticamente familia, que ha fallecido hace unos días, tremendamente vinculado a Jerez, un aficionado como pocos he conocido. Él era compadre de Curro La Morena y un flamenco gaditano nacido en el Burgo, Málaga, pero gaditano de vocación y una de las personas más iluminadas por la gracia, ¿no? Y, como digo, quería tener un recuerdo especial hacia él. Bueno, con esta intervención pretendo mostrar dos visiones. Por un lado, la protección, salvaguarda y difusión del patrimonio por parte de las instituciones públicas, con motivo de la celebración del 10º aniversario de la declaración por parte de la UNESCO del flamenco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y por otro, mostrar cómo la realidad de los propios músicos y del propio patrimonio que se pretende proteger divergen de estas medidas. Por razón de mi profesión, dedicada a la recuperación del patrimonio sonoro en general y del flamenco en particular, he tenido contacto a lo largo de los últimos 25 años con numerosos artistas, que ya retirados por razones de edad, participaron en aquellas postreras grabaciones en discos de 78 revoluciones a finales de los años 40 y toda la década de los 50 del siglo pasado. Me vienen a la memoria nombres como el propio Manuel Morao, Curro Dutrera, Antonio Arenas, El Perlo de Triana, Adelfa Soto, Flores del Gaditano, Manolo Brenes, La Paquera, Los Gitanillos de Cádiz. Por otro lado, como presidente del Círculo Flamenco de Madrid, al igual que el resto de mis compañeros de junta directiva, también tenemos contacto estrecho con muchísimos artistas que, por la propia naturaleza de nuestra asociación y por nuestra condición de aficionados, no nos sienten como programadores al uso, sino como iguales. Y esto les permite sincerarse y compartir sus preocupaciones. Pero empecemos primero por saber cómo nos define la UNESCO. Dice en su declaración: el flamenco es una expresión artística resultante de la fusión de la música vocal, el arte de la danza y el acompañamiento musical, denominados respectivamente cante, baile y toque. La cuna del flamenco es la región de Andalucía, situada al sur de España, aunque también tiene raíces en otras regiones como Murcia y Extremadura. El cante flamenco lo interpretan en solo y sentado generalmente un hombre o una mujer. Expresa toda una gama de sentimientos y estados de ánimo, pena, alegría, tragedia, regocijo y temor, mediante palabras sinceras y expresivas, caracterizadas por su concisión y sencillez. El baile flamenco, danza del apasionamiento y la seducción, expresa también toda una serie de emociones que van desde la tristeza hasta la alegría. Su técnica es compleja y la interpretación es diferente según quien lo interprete. Si es un hombre, lo bailará con gran fuerza, recurriendo sobre todo a los pies, y si es una mujer, lo ejecutará con movimientos más sensuales. El toque de la guitarra flamenca ha trascendido desde hace mucho tiempo su primitiva función de acompañamiento del cante. Este se acompaña también con otros instrumentos como las castañuelas y también con palmas y taconazos. El flamenco se interpreta con motivo de la celebración de festividades religiosas, rituales, ceremonias sacramentales y fiestas privadas. Es un signo de identidad de numerosos grupos y comunidades, sobre todo de la comunidad étnica gitana, que ha desempeñado un papel esencial en su evolución. La transmisión del flamenco se efectúa en el seno de dinastías de artistas, familias, peñas de flamenco y agrupaciones sociales, que desempeñan un papel determinante en la preservación y difusión de este arte. Bueno, sin entrar a debatir esta endeble definición del flamenco, hay que aclarar que la UNESCO no realiza una declaración y se desentiende de la cuestión. Exige una serie de compromisos, en este caso de la Junta de Andalucía. ¿Y por qué a ella? Veamos lo que dice la propia Junta en relación a la competencia en materia de salvaguarda del patrimonio. Corresponde asimismo a la comunidad autónoma la competencia exclusiva en materia de conocimiento, conservación, investigación, formación, promoción y difusión del flamenco como elemento singular del patrimonio cultural andaluz. Y así informa en su página web en referencia a la protección del flamenco en virtud a su inclusión en el Estatuto de Autonomía y la Declaración de la UNESCO. Un reconocimiento que ya le había concedido nuestra comunidad autónoma al incluirlo en el nuevo Estatuto de Autonomía y con el que las instituciones públicas nos comprometimos a proteger, estudiar y difundir este arte. El nuevo compromiso adquirido con la UNESCO vela por el mantenimiento de nuestra tradición flamenca a la par que la promociona dentro y fuera de Andalucía. La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, además, sigue velando por la profesionalización del sector, por el refuerzo de la actividad, del tejido asociativo, por la conservación de sus raíces y su historia,
por su difusión y su conocimiento riguroso y por el mantenimiento de festivales y reuniones dedicados a esta manifestación cultural en los centros neurálgicos y en los nuevos espacios del flamenco. Bien, ya sabemos qué pretendía la UNESCO con la declaración y a qué se comprometía la Junta de Andalucía. La responsabilidad de dar voz hoy a todos los músicos que representan este patrimonio me hace poner sobre la mesa algunas cuestiones que reflejan las necesidades actuales y esbozar, a través de ellas, algunas de las posibles soluciones. Comprenderán que la tarea se antoja cuanto menos complicada y que aboga por la dignidad de las soluciones, pensando en aquellos que salvaguardan este legado a través de su interpretación. Escuchemos, volvamos la vista y concentremos el ánimo en crear las oportunidades necesarias. Planteemos, en primer lugar, el statu quo. Estamos como nunca. Esta sería la versión oficial, ¿no? Yo creo que desde la diplomacia deberíamos reconocer que esta no es la realidad. ¿No les parece sintomático que ante la caída del turismo extranjero por culpa del COVID-19, los tablaos no es que sufran más la crisis que el resto de sectores, sino que directamente se vean abocados a su cierre? Si centramos la mirada precisamente en los tablaos y su dependencia del turismo, a lo largo de las décadas de los 50, 60 y 70 del siglo pasado, eran frecuentados por extranjeros, sí, pero también por numeroso público nacional, por muy diferentes motivos. Entre ellos, que el flamenco conservaba todavía un protagonismo entre las opciones musicales o de espectáculos, cuestión que trataré más adelante, que las máximas figuras trabajaban en ellos, con el consiguiente interés para el aficionado, etc. Por otro lado, tenemos el hecho que el flamenco ha perdido protagonismo en favor de otras músicas. Esto es algo innegable. Basta con echar un vistazo a la hemeroteca para comprobar que el interés del público ha decrecido sustancialmente y que en la actualidad es una opción más entre la enorme oferta de contenidos musicales. Este fenómeno, que por sí mismo no es negativo, el auge de los medios de comunicación de unas décadas a esta parte, la globalización y, sobre todo, las facilidades de Internet a la hora de conectar con otros contenidos distintos a los locales, han propiciado que este arte nuestro coexista con otras expresiones musicales. Pero esta es la cuestión principal. ¿Esta competencia se hace en igualdad de condiciones? Muchos de ustedes habrán comprobado lo siguiente. Prueben a encender la radio, muevan el dial y comprobarán que la presencia de flamenco prácticamente es nula. Apenas encontrarán programas dedicados al tema e incluso en los espacios generalistas, cuando se tratan cuestiones musicales, el flamenco brilla por su ausencia. Ni siquiera en las sintonías o cortinillas de los programas es fácil encontrar el más mínimo rastro. Y no es la primera vez que grandes profesionales del medio confiesan: aunque no soy experto, me encanta el flamenco, pero la cadena prefiere que no lo incluya. Cuando en la mayoría de los medios de comunicación de nuestro país la presencia de músicas extranjeras, fundamentalmente de raíz anglosajona, está generalizada, uno debe preguntarse si este fenómeno surge de manera espontánea, si es consecuencia de un proceso o incluso si forma parte de un discurso en el que se potencian otras músicas, dependiendo de las estrategias de marketing y publicidad que son ajenas a músicos y expertos, pero que dan de lleno en la línea de flotación del patrimonio del que estamos hablando. Echando una mirada rápida hacia el pasado, el flamenco de los años 50 del siglo XX todavía tenía una fuerte presencia en los escenarios y los medios de comunicación. Cierto es que en su vertiente más pública predominaba una estética edulcorada, hablo de mediados de los 50, con abundancia de recitados, coplas de inflamado verbo y profusión de acompañamientos orquestales. Como reacción a esto surgió un movimiento que recuperó repertorios en desuso, protagonizado por antologías tan dispares como la Antología del Cante Flamenco de Hispavoz de 1954, Una historia del cante flamenco de 1958, la de Manolo Caracol, Memorias antológicas del cante flamenco de 1963, de Pepe Marchena, la Antología del Cante Flamenco y Cante Gitano de 1965, que dirigió Antonio Mairena, o finalmente el Archivo del Cante Flamenco de Vergara, que dirigió nuestro querido José Manuel Caballero Bonal. De manera paralela, protagonistas fundamentales como Antonio Mairena realizaron una labor de dignificación a través de su obra discográfica, al igual que el flamenco se introdujo en ámbitos como el de la universidad, entró en contacto con la obra poética de autores hasta entonces alejados del repertorio, surgieron numerosas publicaciones en forma de revistas o libros y un largo etcétera. De manera casi paralela, en esa España muy anterior al fin de la dictadura y el inicio de la transición, junto a esos nuevos ambientes en los que el flamenco alternó, fue desarrollándose en los medios de comunicación y en buena parte de la juventud un apego por músicas foráneas que aportaban justo lo que el flamenco a sus ojos carecía: modernidad, singularidad, alejamiento de lo doméstico, etc. Esta corriente, que sería respetable si no pasara de ser un pecado de juventud, vamos a decir,
Se asentó en el imaginario colectivo hasta el punto de que en muchos ambientes se consideró el flamenco como un género anclado en el pasado, nada contemporáneo y, si se quiere, escasamente dinámico y lúdico, precisamente en una España que pretendía sacudirse lo gris a manotazos. De esa corriente de opinión al estado actual de las cosas en los medios de comunicación hay un paso. A los pocos años, y al abrigo del cambio democrático, las instituciones públicas comenzaron a mimar y subvencionar el flamenco, llegando al límite del paroxismo, como comenté anteriormente, con la inclusión en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Bien, una vez que he esbozado este problema de la difusión, que además, créanme que solo he dado unas pinceladas, en aras de la brevedad y de la conveniencia de ir tomándonos, que yo creo que es lo más importante, un oloroso a continuación, nos centraremos en presentar de manera sucinta algunas de las razones por las que el flamenco está limitado por su propia naturaleza interpretativa, así como algunas de las soluciones, que yo creo que es lo fundamental. A la hora de recuperar ese espacio perdido, hay factores que dificultan ese proceso de cambio. Por mis actividades flamencas suelo encontrarme con personas que se acercan interesadas, pero con muchas prevenciones, diciendo que les gusta mucho el flamenco, no saben explicar los motivos, pero que les da reparo por lo complicado y lo complejo que parece. Yo suelo contestar que lo principal es tener esa inclinación, esa sensibilidad, y que se dejen llevar por ella sin obsesionarse por adquirir conocimiento rápidamente. Siempre es preferible que fluya y que paulatinamente lo aprendido se vaya sentando con naturalidad. Aunque todo esto lo digo convencido, hay que admitir que el flamenco no compite en igualdad con otros géneros musicales y no lo hace porque contiene una serie de códigos propios y características muy singulares. Digamos que, en su virtud, tiene también su cruz. Para empezar, está muy firmemente asentado en el cante, y el cante no muestra mucho aprecio por las reglas del mercado. Disculpen que para este análisis del estado de la cuestión me centre casi exclusivamente en el cante, pero es que coincido plenamente con el criterio de mi querido amigo Faustino Núñez, ese gallego flamencón que tanto ha aportado al estudio y conocimiento, que declara: se toca el cante y se baila el cante. Por lo tanto, el cante es la piedra angular del flamenco. El cantaor, esto ya lo digo yo, expresa su sentir, pero no acompaña su música, salvo excepciones, con una coreografía que aporte gestualidad o una puesta en escena visual como exige el mercado. Para entendernos, en terrenos estrictamente flamencos, Aurora Vargas o La Cañeta sí serían artistas totales, en cursiva, he puesto lo de totales, en el sentido de atraer a un público que aún no es aficionado, porque acompañan su cante de esa puesta en escena que, en definitiva, despierta la curiosidad del menos versado. Pero son excepciones. La improvisación, partiendo de una estructura que fricciona con las reglas del mercado en cuanto a la duración de los temas, acotar el tiempo, cercenando la expresividad y creatividad. La flexibilidad es una de las claves dentro de la interpretación flamenca. Este factor dificulta el acceso del flamenco a otros públicos, ya que no se trata de un género basado en canciones con formatos cerrados y previsibles, del gusto de las radiofórmulas, televisiones y las plataformas de streaming, por no hablar de que, en general, carece de ese recurso seductor llamado estribillo. El cantaor, salvo excepciones, no hace un tema, lo canta, y hará tantas letras como su estado de ánimo le indique, de tal manera que la duración de la serie puede ser tan dispar como las sensaciones que experimente durante el concierto. Si las 3 primeras letras brotan de su garganta y de su corazón de una manera creciente y culminan con redondez, no será extraño que finalice en ese momento con la satisfacción de haber dado lo mejor. Y los buenos aficionados quedarán complacidos, porque saben que la intensidad y la expresividad son los valores supremos. Sin embargo, también puede suceder que esa serie se alargue por distintos motivos, porque desee mostrar diferentes estilos, porque no esté satisfecho de alguna letra, porque no haya recibido la respuesta esperada del público justo cuando él la necesitaba, y así un largo etcétera. Es decir, la interpretación depende también de la respuesta del público en un sentido amplio. Pensando además en públicos jóvenes de todo el mundo, el flamenco es una expresión musical firmemente enraizada en la tierra que le vio nacer, lo cual es una riqueza, pero una dificultad añadida. Son constantes las referencias locales, los giros del habla, los espacios que nos identifican, y claro, el público quiere, lógicamente, enterarse de lo que escucha, lo que le obligará a indagar, a conocer, es decir, a realizar un esfuerzo suplementario en la época de lo inmediato. Difícil combinación, ¿no les parece? Seguimos añadiendo factores que complican el acceso del flamenco a públicos más amplios, tanto nacionales como extranjeros. El decir el cante a lo largo de la historia de nuestra música ha experimentado grandes cambios. Desde que tenemos testimonio grabado sabemos que la copla cantada estaba íntimamente ligada a la expresión. Lo cantado debía emocionar tanto por lo que se decía como por cómo se decía.
Tenemos infinidad de ejemplos de cantadores de muy distinta naturaleza cuya dicción permitía comprender la copla con facilidad si la escuchamos por primera vez. Daba igual que quien cantara fuera la Niña de los Peines, la Niña de la Puebla, Manuel Torres, Antonio Chacón. La pureza y claridad con la que brotaba la letra permitía conectar con el público y emocionar. Sin embargo, a partir de los años 50 del siglo pasado nació un movimiento necesario de recuperación de voces y maneras que se habían mantenido alejadas de los públicos y que trajo consigo la legitimación de una forma, podemos decir, menos canónica. Una de sus características principales es que se privilegió la expresión o el componente emocional a la claridad de la copla. Pongamos un ejemplo. Juan Mojama ha sido, sin lugar a dudas, uno de los cantadores más especiales que ha dado Jerez. Gitano por los cuatro costados, fue un ferviente admirador de Antonio Chacón, de quien heredó la pulcritud en el decir el cante, la exquisitez en la selección de las coplas, no encontrarán banalidad alguna en ninguna de su repertorio, y, por supuesto, el gusto hacia el repertorio chaconiano de granadinas, tarantas, etc. De Manuel Torres, por otro lado, recogió la gitanería a la hora de expresar, la manera de lanzar y recoger la voz, de recortar y suspender los silencios, la nasalidad contenida, los paseos por las vocales, la emoción, en definitiva. Y de ambos, que es donde quería ir, la claridad en la vocalización, aunque en un grado de oscuridad mayor que los maestros referidos. Siguiendo con este ejemplo, Fernando Fernández Monge, Terremoto de Jerez, fue su mejor continuador, en lo que se refiere al cante de sabor netamente jerezano y de elevado contenido emocional. Y lo fue sin imitar, con sus propias características, una de las cuales fue emplear la letra cantada como vehículo para la emoción, incluso llevándola a un plano de difícil comprensión. Algunos aficionados, si no conocen bien las coplas, será difícil que entiendan algunas de ellas, ¿no?, a primer golpe de oído. Pero lo que importaba era que Fernando expresaba con absoluta naturalidad y conmovía como poco. Esta contradicción ha propiciado que se instaure en los aficionados un concepto de pureza asociado a unas maneras cantadoras, lo cual es un error. Siguiendo con el ejemplo, por más que las formas de Terremoto parezcan más puras, auténticas o incluso gitanas que las de Mojama, no lo son. Otro elemento que condiciona mucho el acercamiento de nuevos públicos a nuestra música es la ralentización que se ha producido a la hora de cantar. Por las grabaciones en cilindros de fonógrafo y discos de 78, así como por testimonios orales, sabemos que el cante a finales del 19 y buena parte del 20 se caracterizaba por un tempo muy distinto al que se practica hoy. Entonces, era natural que la copla comenzara y finalizara en un tiempo breve, entre medio minuto y un minuto y poco, como mucho. Sin embargo, y sobre todo desde mediados del siglo XX, se produjo un fenómeno ralentizador en el que la letra se extendió hasta llegar a duplicar o triplicar el tiempo destinado a ser completada, con la intención de hallar la emoción a través de una nueva solemnidad o majestuosidad. Dejando de lado los gustos de cada aficionado y las cuestiones estrictamente musicales, si pensamos en públicos nuevos, este fenómeno no facilita su incorporación porque dificulta la comprensión de la copla cantada. Con la intención de justificar este fenómeno ralentizador, cierta flamencología ha argumentado que siempre se había cantado así, pero que los miles de testimonios grabados que tenemos anteriores a 1950 estaban mediatizados por un formato y la duración de unos 3 minutos. Este argumento no se sostiene por múltiples razones, que sin entrar en profundidad, porque no es el momento, diré que aunque es cierto que los miles de discos de entonces tenían esa duración máxima, también lo es que el cantador voluntariamente no aprovechaba todas las posibilidades del disco. Por ejemplo, el guitarrista solía realizar generosas entradas de 1 minuto o más cuando podía limitarlas si la duración era. Cierto es que a veces al finalizar una placa se percibe el apremio por terminar una letra, pero eso sucede más por el empeño en encajar una última letra donde no cabía que porque el artista, en general, se viera obligado a cantar a una velocidad mayor. Otra razón que descarta esta peregrina teoría es que contamos con ejemplos sonoros de esos mismos artistas, pero en formatos de grabación menos limitados, y su cante sigue teniendo las mismas características. Considero imprescindible el apoyo público a la creación cultural, y estoy convencido de ello. Incluso los más críticos con este asunto, que abominan de las subvenciones a la cultura, pero que sin embargo no se rasgan las vestiduras cuando los ayudados son los bancos o las concesionarias de las autopistas, habrán comprobado que en estos tiempos de pandemia la creación, la cultura o el arte en su mayor definición es lo que ha salvado al ser humano y nos ha permitido soportar esta ira de los tiempos, ¿no? Yendo al terreno de lo flamenco, el problema podría resolverse mediante la creación por parte de las instituciones públicas de un plan coherente con las necesidades. El objetivo primero podría plantearse a través de la creación de un tejido profesional que hiciera uso de las subvenciones, pero que no dependiera de ellas.
así como generar un público amplio y convencido de que el consumo de cultura es una inversión personal, propiciar programaciones estables y autogestionadas, etc. Cuestión que trataré más adelante. Algunas preguntas que dejo en el aire. ¿De qué sirve proyectar una imagen de festival mastodóntico con espectáculos a las mismas horas o porfiando por sumar a su programación ciertos estrenos absolutos de vida efímera? ¿Qué sentido tiene que un festival con dinero público dedique decenas de miles de euros en una sola noche cuando con ese dinero se podrían establecer acuerdos público-privados que permitieran tener una programación estable el resto del año? Con la supuesta intención de facilitar el acceso a la cultura, ¿es lógico acostumbrar al público a pagar entradas en muchos festivales veraniegos de 5, 8, 10 o 12 euros? ¿No sería mejor generar aficionados que saben lo que pagan y se sienten solidarios ante el espectáculo que van a ver? Son solo algunas preguntas que el aficionado suele hacerse y no tiene la oportunidad de ser escuchado. Y yo, sin arrogarme ningún papel de portavoz, de alguna manera me siento obligado a darles voz. En el terreno de las soluciones, que a mí me parece que es lo principal de mi intervención, si la Junta de Andalucía se arrogó la competencia exclusiva, entre comillas, en materia de conocimiento, conservación, investigación, formación, promoción y difusión del flamenco como elemento singular del patrimonio cultural andaluz, cierro comillas, debería establecer un acuerdo marco con el Ministerio de Cultura, así como con el resto de entidades que puedan aportar algo en esta dirección. Si me permiten hablar de algunas soluciones, les propongo algunas, procediendo a ser el altavoz de todos aquellos aficionados, como decía. Las principales medidas a implementar serían, a mi juicio, las siguientes. Primero, incluir el flamenco en todos los conservatorios, escuelas y universidades. Segundo, que los festivales con dinero público no sean receptáculos de propuestas de los representantes, agentes o productores, sino que sean generadores de ideas y propongan proyectos sugerentes a los artistas. Un festival que pretenda ser algo más que una suma de espectáculos debe contar con un equipo técnico lo suficientemente preparado como para plantear retos, sin imposiciones, pero con una comunicación constante con los artistas. Ayudar a las peñas, que siendo unas entidades imprescindibles, necesitan transformarse, incorporando a gente joven, incluso en las juntas directivas, con el objetivo de generar programaciones de calidad y abrirlas a la sociedad. Otro punto sería que se intensifiquen los actos con artistas retirados para que compartan sus vivencias en peñas, universidades, colegios, etc. Otro punto, a mi juicio, que haya un canal de comunicación directa con todos los artistas, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de generar un clima de confianza y cercanía. También me parece imprescindible dar a la guitarra flamenca el protagonismo que se merece. No tiene justificación alguna que España, el país de la guitarra, la maltrate de esta manera. Y desde aquí mando la enhorabuena a Antonio Rey precisamente por recibir ese Grammy Latino. Ayudar también a los tablaos para que su dependencia del turismo extranjero vaya paulatinamente decreciendo gracias a la incorporación de público nacional. También me parece imprescindible invertir en publicidad y ayudar al sector a renovar su imagen. Un mundo como el actual, en el que la estética y lo visual vale tanto como el contenido, desgraciadamente, necesita mostrarse de manera diferente y a través de canales que conecten con los nuevos públicos. Lo hemos comprobado recientemente con el caso de Israel Fernández y su reciente disco Amor, que ha paseado su flamencura y naturalidad por muchos medios de comunicación que hasta ahora parecían vetados a los flamencos, ¿no? Y que precisamente conectan con un público joven. Otro punto importante sería formar equipos de investigadores para el vaciado sistemático de las hemerotecas a nivel nacional e internacional, digitales o no, con el objetivo de establecer un mapa de lo que ha sido el flamenco e incluso el preflamenco en los 2 últimos siglos. Y por último, garantizar la financiación necesaria al Centro Andaluz de Documentación del Flamenco, tanto para el aumento de su plantilla como para la adquisición de fondos. Consultar siempre con especialistas en museografía y con los propios trabajadores del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco antes de realizar modificaciones en su diseño o funcionamiento. Bien, ya estoy terminando. La materia prima de la que hablamos, el flamenco como patrimonio inmaterial, debemos tratarlo como tal, atendiendo a sus necesidades y no a las necesidades de los discursos creados para su preservación, con la mejor de las intenciones, a veces tan alejados de lo principal. Pongamos el foco en los creadores, músicos y artistas, para buscar su salvaguarda. Preguntemos a los expertos e investiguemos el fenómeno para aportar soluciones coherentes y comprometidas con la idea de salvaguardar un patrimonio que nos pertenece a todos y del que somos responsables. Estando en Jerez, es justo reconocer que hay excelentes iniciativas desde lo público, entre las que merece la pena destacar la labor del Festival de Jerez, con Isamay Benavente al frente,
y la del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Para finalizar, decir que en el país donde ni una ley de educación ha podido ser aprobada en consenso, con visión a largo plazo, dudo mucho que se pueda abordar ese plan estratégico del flamenco que incluya Junta de Andalucía y otras comunidades, Ministerio de Cultura, entidades locales y actores privados como medios de comunicación, discográficas, programadores o productores. Pero que es imprescindible, también lo sé. Mientras que las transformaciones a realizar no se hagan de una manera coral, coordinada por un plan director que agrupe a todos los actores y sensibilidades, los artistas, los verdaderos protagonistas de este género musical único, seguirán siendo los más perjudicados. Va por ellos esta intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por las aportaciones, por ese manifiesto propositivo lleno de ideas, de conocimiento, y que hemos estado apuntando algunas. Eso también tiene que servir porque los que nos dedicamos a la administración, sea cual sea la categoría, también tenemos que saber, y eso es vital, escuchar, como antes te decía, que tú también escuchar a quienes sabéis. Y muchas gracias. Bueno, a continuación voy a dar paso al delegado de Cultura, a Paco Camas, que va a presentar el segundo premio a la afición, que este año dedicamos a título póstumo a Alfredo Benítez. Alfredo, por toda una vida dedicada al estudio, a la divulgación de este arte universal, un reconocimiento que se le da desde las peñas flamencas, desde el Ayuntamiento de Jerez y que yo sé que desde todos los jerezanos y las jerezanas. Una figura esencial de nuestro flamenco que se nos ha ido, pero que su esencia siempre estará, su conocimiento siempre estará, y su mejor patrimonio, su mejor legado, su familia y desde luego su hijo Ezequiel, que yo sé que ha estado muy orgulloso de ti siempre, pero también por esa nominación que ya hablábamos el otro día, Ezequiel, que ya estar nominado es un gran premio y que tu padre está súper contento de eso. Enhorabuena de verdad, de nuevo por esa nominación. Y bueno, va a ser ahora Paco Camas quien tenga el honor de dar lectura a los méritos de Alfonso Benítez. Cuando quiera, delegado. Muchas gracias, alcaldesa. Muy buenas tardes a todos. Yo no voy a leer un acta porque el mejor acta que hay ha sido la vida y el ejemplo de Alfredo. Este segundo premio que dedicamos a los grandes aficionados, con mayúsculas, la palabra aficionado tiene unas connotaciones que van más allá de lo puramente cercano a cualquier actividad, sino que entra en profundidad y encalado en el conocimiento de cualquier arte o de cualquier otra. Por lo menos así lo tenemos referenciados los españoles, ¿no?, y los andaluces. Este premio era una necesidad que creo que está siendo ya cubierta, afortunadamente. Este año se nos ha ido también otro gran aficionado, Domingo Rosado, que desafortunadamente no hemos tenido la oportunidad de reconocérselo. Estos hombres que han apoyado al flamenco, que son auténticos acorazados, ¿no?, siempre delante y detrás de los escenarios, pero impartiendo conocimiento permanentemente, corrigiendo errores, aportando ideas, y han sido y son un soporte fundamental para la cultura del flamenco. Alfredo, los que tuvimos la oportunidad, de una manera mayor o menor, de conocerlo, sabemos que tenía en esencia lo que tienen la gente que sabe. La gente que sabe que sabe poco. Y por eso él en muchos casos se consideraba aprendiz, lo que significa un hecho de conocimiento, de sabiduría y de humildad. Bueno, pues hoy él tuvo la oportunidad, afortunadamente, de saber que hoy le íbamos a dar este premio. Tiene la suerte también que su huella es continuada de una manera rotunda y fuerte a través de su hijo Ezequiel, que también mantiene la esencia de la personalidad de su padre y además es un gran cantador.
Y por lo tanto, pues bueno, hoy hay una entrega de un premio muy emocionado, doblemente emocionado, porque supone que aunque Alfredo no está físicamente con nosotros, sí está desde luego anclado y perfectamente tatuado en los corazones de todos los que amamos esta cultura del flamenco. Ahora va a ser entrega la alcaldesa con Jesús López, a su hijo Ezequiel, de la placa que teníamos previsto entregársela a él, y que su hijo, si tiene la amabilidad, pues se acerque para hacer la entrega. Y Jesús, presidente local de Las Peñas. ¿Se me escucha bien? Bueno, hablar de mi padre, antes que nada quería dar las gracias al Ayuntamiento y a su Delegación de Cultura por darle este premio más que merecido a mi padre. Gracias a Dios se lo dieron en vida y él se puso muy contento. Recuerdo ese día. El que tuvo la suerte y la oportunidad de conocer a mi padre, bueno, yo puedo decir de mi padre porque es mi padre, pues muchas cosas, ¿no? Pero el que tuvo la oportunidad pudo ver que era un ser de luz, porque él desde niño, desde que conoció el flamenco, vio algo especial en él y toda su vida ha sido su amor, porque él lo que ha hecho es sacar la parte espiritual del flamenco, de los sonidos. Ha hecho una investigación muy bonita, que su parte espiritual, porque él era un hombre muy, muy espiritual y lo llevaba al flamenco, y de eso lo hacía tan especial, porque se daba cuenta de cosas que otras personas no se daban cuenta. Ha sido un hombre que nunca ha querido aparecer en ningún sitio, porque su humildad y su grandeza era esa: amar a su cultura y defender a su pueblo, a la raza gitana que tanto él amaba, al cante gitano y al cante de Jerez. Yo no quiero para él, porque él nunca hubiera querido ni una calle, ni una plaza, ni nada, pero sí, como petición personal, me gustaría que hiciera un poco de fuerza al ayuntamiento, porque él me lo pidió, en ayudar a Los Caminos del Cante, que es un programa de radio muy importante para Jerez, donde él puso su amor durante más de 30 años, y es un programa de radio que necesitamos los flamencos, porque ya no por el apoyo, sino para enterarnos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Mi padre hizo muchas cosas por el flamenco, ayudar a muchos artistas que pasaban por mi casa, y ayudó mucho al flamenco, ha producido discos que nadie se imagina, ha hecho cosas que la gente no sabe, y creo que esto es más que merecido. Él se lo merece todo, porque él solo ha dado amor al flamenco. Y nada, yo quisiera darle las gracias al ayuntamiento por este nombramiento, y muchas gracias a todos por vuestro aplauso. Muchas gracias. Simplemente daros las gracias a todos por acompañarnos en este día, y bueno, seguiremos trabajando por el flamenco y por Jerez. Muchas gracias.